Hola, soy Andrés Pérez. Bienvenidos a este nuevo programa Top Performers que estamos haciendo junto con Mundo Ejecutivo, en el que vas a encontrar herramientas prácticas para que puedas mejorar tu desempeño. Entrevistaré a personalidades del mundo empresarial, político, cultural, deportivo, a fin de que tengas un panorama 360 grados en este nuevo camino hacia el alto desempeño. El día de hoy tenemos un gran invitado, un buen amigo, Efraín Mendicuti. Él es directivo de empresas globales y además conferencista, coach en temas de transformación digital, marketing digital, liderazgo, alto desempeño, con 30 años de experiencia. Así que, Efraín, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ser el primer invitado a este programa. Oye, qué honor, qué privilegio ser el primer invitado. Muchas gracias, de verdad. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes. Perfecto. Efraín, tienes una trayectoria increíble y me gustaría empezar por tus estudios. Estuviste en la Anáhuac en comunicación, luego estuviste en Harvard y en Yale con programas de liderazgo, sobre todo. ¿Y qué tan útiles fueron estos estudios para que después tuvieras una trayectoria increíble en empresas digitales? Gracias por empezar por ahí, Andrés. Fíjate que yo, cuando empecé a estudiar, yo cometí muchos errores. Para empezar, estudié área 2, que era la químico-biológica para médico. Después me metí a estudiar administración de empresas. Y después me cambié a estudiar ciencias de la comunicación e hice una especialidad en publicidad. Y ahí es cuando yo me descubrí como un buen estudiante porque estaba haciendo lo que me apasionaba. Después de eso estudié una especialidad, después de graduarme de comunicación, una especialidad en locución comercial y en doblaje, que jamás hice, pero me gusta mucho estudiar, siempre me ha gustado estudiar. Y después, muchos años después, estaba yo debatiéndome entre si tenía que estudiar una maestría y en qué. Y entonces, en aquel entonces yo trabajaba para Google y todo lo que escuchabas todo el tiempo era MBA, MBA, MBA. Y yo tengo una aversión a los MBAs. Creo que es muy importante estudiar maestrías, pero el Master on Business Administration, por lo menos no es para mí. Yo tengo una teoría de que para estudiar Master on Business Administration, las personas deberían de tener por lo menos 10 años de experiencia ya profesional para poder realmente hacer buen uso de ese conocimiento que se obtiene en ese tipo de maestría y poder actuar con empatía y con consecuencia. Entonces, como yo no estaba muy de acuerdo con lo que había, yo quería estudiar otra cosa, quería estudiar algo que fuera en gestión de talento, de liderazgo, pero o en psicología positiva, pero no existía nada en ese momento, así es que tomé la decisión de estudiar una primera certificación en coaching como coach ejecutivo. Y después de ahí he hecho varias certificaciones como coach ejecutivo, coach en la ciencia de la felicidad del trabajo, coach en ciencia de la felicidad en el trabajo, también una certificación como coach en alto rendimiento. Y en el medio decidí hacer estudios de gestión de talento y de liderazgo en Yale y en Harvard, en programas que tenían a distancia. No puedo decir que yo estaba en el campus de Harvard, lo hice a distancia, pero para mí lo que era muy importante era poder tener ese conocimiento que para mí ha sido muy importante. Fíjate qué pasa, en las empresas nos han enseñado que el camino de crecimiento y desarrollo de carrera era la famosa escalera corporativa, donde tenías que pasar años y años y años especializándote en un área, y ese era el camino. Y eso me parece que hoy no es cierto. Hoy lo que las empresas estamos buscando son verdaderos polímatas, personas que tengan distintas áreas de especialidad para poder enfrentar los problemas y los retos que las empresas y que la sociedad tiene hoy. Y por eso es que yo decidí mejor irme por un camino mucho más abierto, enfocado a la gestión, al liderazgo, al desarrollo de talento y a lo que erróneamente muchas empresas le llaman habilidades blandas, que son las más importantes, las habilidades humanas. Y ahí fue donde me enfoqué. Órale, muy bien. Y luego empezaste en Google, que fue una de las principales empresas en las que ya trabajaste formalmente, la más relevante en su momento, y fuiste del equipo que empezó las operaciones en México. Y platícame cómo fue el abrir brecha en ese ecosistema que era muy limitado en ese momento. Fíjate que
siempre cuento que soy una persona, un profesional tremendamente afortunado y profundamente agradecido, porque tuve la enorme oportunidad de formar parte del equipo de profesionales que fuimos responsables de la transformación digital de la industria publicitaria en el país y en América Latina, por cierto. Entonces, sí, en efecto, formé parte del equipo fundador de Google en el 2007. Google empezó en 2006 en México. Yo entré en el 2007, fui el empleado 16 de Google. Pero antes de eso, yo empecé mi carrera en el 95, del lado del cliente de maneras súper análogas. Entonces me ha tocado, y luego en agencias. Y entonces he tenido la fortuna enorme de trabajar con múltiples marcas de muy distintas industrias en sus primeros esfuerzos en medios digitales. Previo a Google, por ejemplo, fui responsable de marketing y publicidad para Walt Disney Parks and Resorts en América Latina y responsable de algunas de las primeras campañas de Disney World y de Disneyland en medios digitales, por ejemplo. Entonces es un camino súper interesante porque pues no había nada escrito, ¿no? Estás escribiendo, sabes que hay un norte, hay un horizonte y tienes ciertos conocimientos y todo lo más lo tienes que inventar. Y eso ha sido algo que ha distinguido mucho mi carrera, porque tuve oportunidad de hacer eso con Disney, tuve oportunidad de empezar con Google, años después, tuve oportunidad de tener mi propio startup también, y después ser parte también del equipo que lanzamos la operación de Twitter en México en el 2015. En el 2021 tuve la fortuna de lanzar la operación de TikTok for Business en México. Entonces siempre inicios y hasta hace unos meses que tomé la responsabilidad de Pinterest, de todo el equipo de negocios de Pinterest para América Latina de habla hispana. Órale, qué interesante. Pero hablemos así en particular de cuéntame. cada una de tus experiencias que han sido maravillosas. Platícame de tu responsabilidad de Twitter, de abrir las operaciones en México. ¿Cuál fue el principal desafío, sobre todo en materia de liderazgo? Porque tuviste que atraer, desarrollar, formar gente de alto desempeño y encauzarla al propósito de la organización. Fíjate que han sido experiencias muy interesantes. Cuando Google, primero, yo no puedo decir que yo lo lancé, eso fue, a mí me contrataron ya como empleado, parte del grupo, ya había 15 personas, y yo entré a hacer un trabajo que era manejar las relaciones de Google con las agencias de medios. Pero imagínate que Google era todavía incipiente en México. Es más, cuando me ofertaron, yo decía, ¿me voy o no me voy? ¿Me convendrá qué será esto, no? Y todavía hoy un querido amigo, Gonzalo Alonso, que fue quien me abrió esa puerta, pero yo le dije a Gonzo 2 veces, no, yo creo que no me voy para allá. Y después otra muy querida amiga, Ana Sofía Sánchez Juárez, hoy es la directora en América Latina de Audible, en Amazon. Ella trabajaba también para Google y me habló y me dijo, oye, ¿qué estás? ¿Pip? ¿O qué? ¿No? Y te estás perdiendo esta oportunidad. Y empezamos a platicar y tomé ese rol. Pero imagínate llegar ahora con las agencias de medios a decirles, hola, somos Google, no nos conoces, vamos a hacer algo que no sabes hacer. Vas a invertir mucho con nosotros, pero no te vamos a dar rebates, no vamos a dar... Imagínate esas conversaciones tan difíciles rompiendo paradigmas. Cuando lanzamos Twitter, justo fue en un momento en el que, cuando lanzamos Twitter en México, quiero decir, porque Twitter empezó en el 2007, pero en el 2015 que se abrió la operación en México, fue justo en el momento en el que Dick Costolo, que era el CEO en aquel momento, dejaba la posición y estaban en el pleito entre si regresaba Evan Williams o regresaba Jack Dorsey a tomar la dirección. Las acciones se cayeron. Mi primer día de trabajo en Twitter, estaba yo en San Francisco en un onboarding y la acción se fue para abajo. Y entonces me acuerdo tener pláticas con clientes que ya habían sido mis clientes de muchos años, ¿no? en distintos lugares, que me decían, ¿pero qué hiciste? Estás loco, pues está muerto, ¿no? Entonces, imagínate el trabajo tan interesante de mostrar que no estaba muerto, que había mucho que se podía hacer, que la oportunidad era muy buena y empezar a desarrollar el mercado también desde cero, ¿no? Yo creo en una cosa
en un concepto, Andrés, que para mí es muy importante. Dos conceptos que son muy importantes, que me han acompañado en mi carrera desde hace algunos años. El primero es trabajar por un fortísimo sentido de propósito compartido. Así es. Y creo que vamos a profundizar un poco más de eso en un rato. Pero el segundo tema, amarrado de es que creo que existe un concepto que no se habla mucho, que es purpose stacking. Se habla mucho del skill stacking, ¿no? Cómo usas un skill, desarrollar un skill como el peldaño para desarrollar otra habilidad y esa como peldaño para otra. Entonces, si estás haciendo ejercicios, estás corriendo, estás escuchando un podcast y entonces estás haciendo skill stacking. Yo creo en el purpose stacking, que un propósito te permite construir sobre ese y hacer algo más. Cuando una de las cosas que a mí me convenció de tomar la posición en Google en aquel momento es que la misión era ordenar la información del mundo y hacerlo universalmente accesible para todos. Mi trabajo era ir a venderle a las agencias, pero mi contribución al propósito era ese. Cuando empezamos con Twitter, pues estaba este peldaño ya de la organización de la información del mundo, pero además ahora con un propósito de darle a las personas un micrófono, una ventana de regreso a su voz. Imagínate qué lindo propósito, ¿no? Así es. Y formar ese ágora de opiniones. Y después, cuando lanzamos TikTok, se me abre la oportunidad de, pues está la información del mundo, está el micrófono de regreso, pero ahora hay otro peldaño además, que es crear oportunidades o poner la plataforma para que millones de personas puedan crear oportunidades para sí mismos, con su contenido, con lo que saben hacer. Y ahora que estoy en Pinterest, sobre esos tres peldaños está el cherry on the top, ¿no? La cereza al pastel que me encanta, que es hacer todo eso, pero con un enfoque de construir un Internet mucho más positivo. Órale. Pero a ver, para profundizar en esta parte de negocios de TikTok, TikTok for Business, que te tocó a ti abrir, que es esta otra capa de la que hablas, platícame cómo fue el reto, en qué momento lo dejaste. Bueno, ese reto fue mucho mayor, Andrés, por varias razones. Primero, porque lanzamos la operación en agosto del 2021. Es decir, pandemia. En medio de la pandemia. Yo me acuerdo que me llegó mi computadora a mi casa, ¿no? Con una notita, un post-it que decía, bienvenido, te esperamos el lunes que te conectes. Y yo, pues, ¿a dónde me voy a conectar, no? Y entonces, ahí sí me tocó, fíjate, en Google fui el empleado 16, en Twitter fui el 3, en TikTok fui el 1. No me digas. Me tocó pues, lanzar todo. Ya había, para ser muy justos, ya había un grupo de profesionales que habían estado abriendo brecha con TikTok, trabajando con creadores en el mercado, haciendo otras cosas. Gracias a ellos pudimos también lanzar la operación. Pero lanzamos ya la operación formal de la compañía, todo, y hubo que contratar a todo el equipo en medio de la pandemia, a distancia, a muchos conociéndolos, a muchos otros sin conocer. Y me acuerdo que hicimos nuestra primera reunión presencial en diciembre de ese año. Nos veíamos y mira si tienes piernas, ¿no? Sí, no eres de este tamaño, ¿no? En la pantalla. Fue un reto muy peculiar porque además fue la primera vez que yo interactué con una cultura organizacional y empresarial distinta a la americana, que yo toda mi carrera la había hecho hasta ese momento en el famoso Corporate America. Siempre había trabajado para empresas, para grandes corporativos americanos. Y la filosofía china, perdón, voy a tener que, se me movió aquí el micrófono, ¿no se les hizo ruido allá? No, está bien. Ok. Y la filosofía empresarial china es muy distinta. Entonces yo me acuerdo, en nuestro primer año, de agosto a diciembre, el revenue que hicimos fue mayor que lo que hicimos en los primeros 20 meses en Twitter. Órale. Imagínate la dimensión. Y contratamos muchísimas personas. ¿Eso en México o en México? Okay. En México. Te estoy hablando de datos de México. Y entonces empezamos a crecer muchísimo. Y cuando vimos ese éxito en los primeros meses, me acuerdo que llegó el momento de planeación para el 2022. Y entonces mi partner de Sales, hay un rol en estas compañías que se llama Sales Strategy and Operations y hay otro que se llama Sales Finance, que te ayudan con toda la planeación estratégica. Y me acuerdo que me llegan conmigo y me dicen, ¿cuánto crees, con esta experiencia de estos meses,
¿cuánto crees que podamos aspirar para el 2022? Y no, obviamente no puedo compartir cifras porque son confidenciales. Entonces lo que voy a decir son cifras simuladas. Pero imagínate que le digo, vamos a hacer 10 pesos, ¿qué te parece si hacemos 30 pesos? Vamos a crecer 3 veces, por decir algo. Y si te damos estos recursos adicionales, bueno, échale otros 10 pesitos, 40. Oye, y con estos otros, híjole, pues échale otros 50, los otros 10 a 50 ya no, ya, o sea, bueno, regresamos contigo, regresa la semana siguiente y me dice, queremos 120. Órale. No, espérame, ¿de dónde? Total, una de las cosas que aprendí es que en la filosofía empresarial de ellos siempre está ir por mucho más. ¿Saben? ¿No? Ahí lo que me dijeron es, mira, sabemos que nos dijiste 30, nosotros estamos pidiendo 80. Sabemos que no vas a llegar a los 80, pero seguro vas a hacer mucho más de 30. ¿Y qué crees? Dicho y hecho. O sea, estiran la liga al máximo para que dé mucho más. Y entonces hay mucho reto, pero tiene una claridad de hacia dónde, de asignar ciertos recursos, de retarte mucho, mucho. Y uno de los valores que a mí más me gustó y que preservo al día de hoy es uno que es tener conversaciones claras y cándidas. Porque entonces eso te ayuda a retirar cualquier obstáculo. Así es. Y después estuviste en Pinterest, que es donde estás ahora. Ajá. Y fíjate que yo tuve la oportunidad de ir a Silicon Valley. Visité 2 empresas, Amazon, Google, LinkedIn. Pero la primera que visité fue Pinterest en San Francisco, en la Bahía. Y me acuerdo que me impresioné porque fue la primera vez que vi perros en las oficinas y los comedores, la gente en shorts. Sí. Ya el formato de las empresas digitales y me impresionó esa cultura. ¿Qué tanto ha cambiado esa cultura de hace 10 años en términos organizacionales a hoy? ¿Ha habido un avance importante en cuanto a esquemas con, sobre todo, el personal? ¿Algo que haya evolucionado? Creo que algo que se sigue construyendo y desarrollando en todas estas empresas es cómo poder conciliar el desarrollo de las personas con el desarrollo del negocio. Y ese es uno de los retos más grandes. Por eso que te decía de comunicación clara y cándida, para mí es tan importante, porque entonces puedes atender muy bien a las necesidades de la persona, pero también a las necesidades del negocio y comunicar claramente esos puntos medios. Entonces, creo que hay un trabajo muy importante ahí. He tenido la oportunidad también como coach y como conferenciante participar en distintos eventos hablando de temas de transformación digital. Y una de las cosas que les digo constantemente en estas pláticas o cuando tengo algún workshop, muchas empresas dicen, quiero ser como Google, quiero ser como Pinterest, quiero ser como TikTok. ¿Qué hago? Voy a poner una cafetería. No, eso no es transformación digital. Voy a hacer swag con mis logos y las playas. Tampoco es transformación digital. Bueno, voy a poner mesas de ping pong y todo eso es decoración, ¿no? Lo que importa es el mindset. Cómo los líderes están pensando respecto de los retos que tiene el negocio, las soluciones que podemos traer a las personas que utilizan la plataforma y a las marcas que finalmente se anuncian en las plataformas, ¿no? Entonces es un rompecabezas siempre complejo, ¿no? De estar armando y moviendo, porque es un rompecabezas vivo, todo el tiempo está en movimiento. Así es. Oye, Efraín, y bueno, has pasado por estas 4 empresas monstruos de las compañías digitales en el mundo y seguramente tienes cualidades, hábitos que has desarrollado desde tu inicio que seguramente mantienes y que me gustaría que compartieras. ¿Por qué Efraín hoy sigue siendo un líder y un gran directivo en esta compañía después de 30 años de trayectoria en el mundo digital? Gracias. Fíjate que primero, algo que por fortuna he tenido conmigo prácticamente toda mi carrera es el hábito del estudio. ¿No? Estudiar todos los días. ¿Y estudias como hoy? Yo leo todos los días,
todos los días escucho Podcast. podcasts, todos los días escucho audiolibros. Tengo una maña de leer 2 o 3 libros a la vez. Ok. Entonces leo uno, luego lo dejo y empiezo con otro, y luego estoy escuchando uno, y luego regreso al otro. Y los compro en impreso, en Kindle o en digital y en audiolibro, Ok. para poder ir campechaneándomelos, ¿no? Ujú. Y cuando estoy leyendo un autor, también me gusta escuchar podcasts donde están entrevistando al autor, o sea, para ir complementando. Y eso lo he hecho desde hace mucho tiempo. Tengo también no le puedo decir el hábito, pero sí intento todos los años estudiar algo distinto, formalmente, ¿no? No necesariamente tiene que ser un diplomado muy grande, puede ser un curso, ¿no? Pequeño. Ahorita Como el de felicidad que dices que tomaste, más o menos. esa es una certificación grande. El de la ciencia de la felicidad en el trabajo es una certificación por el mentoring, por el IPPQ Institute Ok. en Reino Unido. Mm. Entonces esa es una certificación, sí es choncha, o robusta, vaya. Por ejemplo, ahorita estoy estudiando un curso de coaching con técnicas de Qigong para acompañar Órale. el ejercicio de coaching. Y eso es por gusto, ¿no? Mm. No, nadie me va a decir, ¡ay, qué bárbaro! ¿Haces coaching con Qigong? No, a nadie me va a importar. Es algo muy personal. Pero me permite desarrollar otras habilidades. Entonces, eso ha sido muy importante. Y luego, hace unos años, empecé a recordar o a retomar el cuidado de mi salud personal, ¿no? Entonces, para mí es muy importante cómo me estoy nutriendo, cómo me estoy ejercitando. Recordé y me di cuenta que si yo no estoy bien, para mí no puedo estar bien para nadie, ¿no? Así es. Hay un ejercicio que yo hago como coach, donde básicamente llevo a las personas a través de entender varias cosas. Primero, para qué eres muy bueno y qué disfrutas mucho hacer, y en servicio de quien lo haces. Y después, como base de todo eso, cuáles son las cosas que más valoras en tu vida y cuáles son los principios con los que guías tu comportamiento en el día a día. Y cuando yo hago ese ejercicio, y yo lo trato de hacer todos los años, yo sigo confirmando que las cosas que más valoro yo en mi vida son, primero que nada, mi salud, y segundo, mi familia y la salud de mi familia. ¿Y por qué primero mi salud? Va a decir qué egoísta. Porque Que si yo no estoy bien, no puedo estar bien para ellas. Entonces, primero mi salud, segundo la salud de mi familia. Y después hacer un trabajo de servicio y de impacto para los demás, que además me permita tener una libertad financiera para poder ser todavía de más servicio, para hacer más cosas. No nada más dedicarme a mi carrera corporativa, sino puedo hacer el podcast, poder dar las conferencias y otras cosas, ¿no? Y eso me parece que es súper importante. Y eso es parte de lo que hago todos los días. Ok, pues muy bien, porque mantenerse a nuestra edad en compañías digitales a esos puestos es un gran reto, y qué bueno que lo has hecho, mi buen Efraín. Y seguramente tuviste algún momento clave en tu vida en que llegaste a un nivel superior, es decir, algún momento que marcó un antes y un después. ¿Tuviste alguno así? He tenido varios, muchísimos, pero déjame decirte 3 momentos que creo que han sido claves en mi vida. Y uno van a ser 2 en uno. El primer momento, una gran lección que entendí en mi vida fue cuando dejé Google para poner mi empresa, mi startup, ¿no? Y entonces me ganó la arrogancia, pero yo dejé Google porque ya no quería estar con mi jefe, porque mi jefe no me caía bien. Okay. ¿No? Pésima razón para tomar una decisión de cambiar de cosas. Que sabemos que es la causa número 1 por la que la gente se va de la empresa. Pero es una tontera, porque uno debe dejar un trabajo porque quiere ir a algo mejor, no porque le está huyendo a lo que está incomodándole. Y yo leía lo que me estaba incomodando. Y entonces me fui en la calentura del momento a poner una empresa con la persona equivocada. Y pusimos una empresa que fue muy exitosa al inicio, pero que desafortunadamente tuvimos grandes diferencias y quebré. Okay. Quebré por completo, no nada más quebré, quedé endeudado, ¿no? Y eso me ayudó a entender que las decisiones de vida y de carrera tienen que ser porque vas por algo mejor, no porque estás huyendo de otra cosa.
Eso fue súper duro para mí. Una lección de todo ese proceso tan doloroso de quiebra, esa fue la gran lección que me dejó, fíjate. Ese es uno. Dos, después de ese momento tuve la oportunidad de contratarme en una agencia de publicidad, de nuevo, donde me invitaron a dirigir esta agencia de publicidad, parte de un grupo muy importante de las agencias creativas más importantes a nivel global. Yo llevaba toda la operación digital y además estaba como Chief Operations Officer del grupo. Y me acuerdo, yo estaba cumpliendo 40 años. Cabe decir, paréntesis, que yo empecé a trabajar desde chavito. Era el único, desde el tercer semestre de la carrera, el único estudiante de comunicación que llevaba de corbata a la universidad porque pues, me tenía que ir a trabajar, ¿no? Y lo hice porque yo corrí mucho en mi carrera. Y quería correr mucho porque quería avanzar mucho, muy rápido. Y a los 40 años estaba como director general de esta agencia y todo. Y me acuerdo saliendo de una junta, se tenían unas juntas como de consejo, ¿no? Cada 15 días. Y mi jefe, que era el CEO del grupo, pues uno de los publicistas más conocidos de aquella época, y además creador de muchas campañas, muy creativo, un director creativo muy exitoso, pero muy difícil como persona. Gran maestro en publicidad, de las personas que más te pueden enseñar de publicidad, pero una persona, como todo genio, muy difícil. Y me acuerdo regresar a mi oficina en ese momento, esa es oficina de Mad Men, escritorio de 2 metros de largo, enorme, librero, baño privado, de Mad Men, y sentarme ahí y decir, carajo, ¿esto es lo que yo quiero para mi vida? O sea, está padrísimo esto, pero es lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué me sigue, no? ¿Qué pasos me siguen? Este cuate, yo pues, ser CEO. Pero pues este cuate, él tendría 51 años en aquel momento, y pues le faltan 15 años para quererse retirar. No se va a ir a ningún lado. Estoy dispuesto yo a esperar eso. Y en ese momento fue cuando decidí abrirme a otras posibilidades y fue inmediatamente cuando se abre la oportunidad de ir a integrarme con Twitter, a lanzar la operación de Twitter. Con un puesto mucho más abajo, menos salario y haciendo otras cosas, pero fue un momento súper importante que me ayudó a ponerme en la dirección correcta. Y te lo cuento porque es una lección que le comparto siempre a las personas. Es una pregunta que le hago a las personas ahora. ¿Qué quieres de tu vida? ¿A dónde quieres llegar en los siguientes años? Porque eso es lo que te va a permitir a ti tomar decisiones que te pongan en esa dirección, en lugar de estar nada más buscando la siguiente promoción. Ok. Oye, y en este andar profesional has estado conviviendo con líderes de primer orden en estas compañías globales. ¿Cuál sería un patrón que tú identificas en estos líderes? ¿Cómo se desempeñan? ¿Qué podemos aprender de esos patrones de liderazgo de empresas altamente exitosas? Todos tienen el hábito de leer y de estudiar. Absolutamente todos. Hay un dicho en inglés que es leaders are readers. Okay. ¿No? Y todos estudian, todos están aprendiendo cosas nuevas. No todos, pero sí la mayoría también cuidan su salud, ¿no? Tienen hábitos, son personas tempraneras, todos, ¿no? O la mayoría empezamos muy tempranos nuestros días para poder hacer distintas cosas y no todos, pero también la gran mayoría tienen actividades adicionales a su trabajo y a su familia. Y eso me parece que es súper importante, porque necesitas hacer cosas que te distraigan, que te abran la mente, que te saquen de la visión de túnel. Qué bien. Ahora vamos a dar una vuelta hacia el marketing digital, que sabemos que tú eres un súper experto. Y hoy es un gran reto ante este ecosistema digital tan complejo que cada vez es más desafiante porque es más diferente todos los días, va cambiando a pasos acelerados. Entonces, ¿qué recomendación le darías a cualquier empresa para que pueda diferenciarse y posicionarse hoy por hoy en el ecosistema digital? Lo primero que siempre les digo hoy a mis clientes, ¿no? En la actualidad es, entiende para quién quieres ser de servicio, primero que nada, ¿no? Porque todos vienen con el brief, quiero vender más, quiero llegar a más personas, sí, pero ¿para qué? Entonces entiende, y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, esto es crítico, porque vivimos en un momento en el que vemos muchos casos de éxito en plataformas digitales y pensamos que es fácil hacerlo. Y no, requiere mucho trabajo, mucha inversión, mucha dedicación, mucho enfoque. Entonces tienes que entender
para quién vas a hacer las cosas. ¿Quién es tu tribu? Hay un libro maravilloso que yo recomiendo que lean que se llama Make Noise, de Eric Nusum, uno de los primeros productores de NPR, National Public Radio, y uno de los primeros productores de podcasts en el mundo. Él le llamaba webcast, ni siquiera podcast, o sea, producía esto antes de que existiera el iPod. ¿Ok? Y él habla de justo eso, cómo encontrar a tu tribu, y es un ejercicio muy interesante. No nada más encuentra cuál es tu tribu, encuentra cuál es el grito de guerra de tu tribu, eso con el que se van a identificar todos, porque ahí es donde estás dándole al core de esa forma de servir a esas personas. Ya después puedes empezar a entender esas personas a las que yo mejor quiero servir, qué plataformas están usando. No tienes que estar en todas las plataformas. Tienes que entender el caso de uso de cada una de las plataformas para saber en cuál sí debes de conectar con esas personas a las que mejor quieres servir. Y todo lo demás, no te enfoques en el ruido, enfócate en las señales. Ok. Y bueno, hablábamos de estos cambios brutales que van a haber cada vez más acelerados en el ecosistema digital. ¿Tú qué tendencias ves en los próximos 3 o 5 años a fin de que las compañías puedan adelantarse para adaptar otras estrategias en ese sentido? Bueno, sin duda, el uso de inteligencia artificial está marcando un cambio muy importante en automatizar ciertos procesos. Te puede ayudar a automatizar cómo segmentas tus audiencias, cómo haces tus biddings, si estás haciendo marketing digital en plataformas que funcionan a través de una puja, pues llámese Pinterest, TikTok, Google, Meta, ¿no? Cómo optimizar eso, por supuesto, eso te va a ayudar muchísimo. Pero, y el uso de inteligencia artificial va a estar presente en o ya está presente en absolutamente todo. Sin embargo, creo que una de las grandes tendencias que también vamos a empezar a ver es el valor que se le va a poner de regreso al contenido hecho por humanos. Porque hay mucho contenido que se está haciendo a través de agentes, ¿no? Y se está haciendo con inteligencia artificial, lo cual te ayuda muchísimo para escalar. Pero creo que va a haber un nuevo premium, una nueva prima aplicada al contenido hecho por humanos. Porque tú, ¿cuándo fue la última vez que hablaste a un banco? Sí, no, ¿Lo disfrutas? No, Cuando hablas y te dicen, si quieres hablar con tal, marca 1, si quieres otra, marca 2, si quieres, ¿no? Y te va llevando así de un menú a sí, un otro, a dolor otro. de Tú lo único cabeza. que dices, quiero hablar con un ser humano. Así es. Y luego cuando piensas que ya por fin te va a llevar al ser humano, te cuelgan, ¿no? O se Así corta es. la llamada, ¿no? Creo que hay una prima, un valor adicional que vamos a tener en la conexión. ¿Y Con qué personas. qué tan preparadas están hoy las empresas mexicanas para ese propósito? Ya sea las agencias o todo el ecosistema, empresas, agencias, medios y demás. ¿Crees que vamos en la velocidad adecuada en relación con los líderes que están sobre todo en Fíjate, Estados Unidos? esa es una pregunta muy buena y déjame cambiar la pregunta. ¿Queremos ir a esa velocidad? O sea, porque, ¿qué sucede? En el mundo empresarial y a los seres humanos nos encanta compararnos. Y nos comparamos con todos los demás, si estamos bien, si lo estamos haciendo bien, si vamos en el tiempo correcto, etc. Y lo que sucede es que estamos viendo en muchas plataformas de social media, te metes a Instagram y ves que alguien está presumiendo su jet privado y dices, híjole, yo no lo tengo, ¿no? Entonces no lo estoy haciendo mal. Y tienes un Mercedes estacionado, ¿no? O sea, tantito, self-centered, ¿no? Enfoquémonos en las cosas, ¿no? Centrémonos. Y entonces tratamos de compararnos mucho. Pero algo que tenemos que entender es que no todas las empresas tienen que ser multimillonarias. No todas las empresas tienen que hacer blitzscaling. No todas las empresas tienen que tener 400,000 empleados. Y que hay empresas que son tremendamente exitosas y tienen 3 empleados. Y hay empresas que están basadas en oficios. Hoy por hoy se nos ha antojado a todos voltear a ver en plataformas digitales los grandes casos y los grandes unicornios, ¿no? Así es. Pero, ¿y la empresa de plomería de la esquina?
y la lavandería de la cuadra de al lado. Esos son negocios también muy buenos, ¿eh? Y muy exitosos, que a lo mejor lo que necesitan hacer es marketing digital targeteando a 50 metros a la redonda y con eso hacen un negocio súper exitoso, pero nos queremos comparar con todos los demás. Oye, y de los gigantes chinos nuevos que vienen durísimas las aplicaciones en todos los sentidos de inteligencia artificial, de comercio electrónico, TikTok, ¿cómo los ves en relación con Estados Unidos? ¿Crees que están ya dando la vuelta y están por arriba de ellos en capacidades y en crecimiento? Uf, tendría que estar allá para poderte responder eso, no lo sé, no lo sé. Creo que hay capacidades distintas, no sé cuál está por encima. Ok. Oye, Efraín, me encantaría seguir platicando contigo. Eres un gran conversador, has aportado muchísimo valor. Me gustaría que cerráramos con esta pregunta. Con tu experiencia, con tus conocimientos, ¿qué le puedes decir al auditorio que nos ve y escucha para que puedan mejorar su desempeño en su vida en general? Me encanta tu pregunta y creo que, déjame responderle en dos partes. La primera es entender que no existe el balance entre trabajo y vida personal. Y es súper polémico eso. Cuando digo eso, muchas personas me voltean a ver. Sí, no entendí. Así como me voltearon a ver, de, ¿no? Levantando la ceja de, ¿qué dices? ¿No? Así es. Lo que pasa es que la gente quiere pensar que el balance de vida personal y trabajo es, voy a mi oficina a las 9 de la mañana y me voy a las 5 de la tarde y se acabó. Y no es cierto. Entonces, si entendemos eso, si logramos entender eso, nos vamos a quitar un bagaje enorme de la espalda y nos va a permitir hacernos otra pregunta. ¿Cuál es la vida que yo quiero vivir? ¿Cuál es mi sentido de propósito compartido? Con eso que yo sé hacer muy bien, que disfruto hacer muy bien, que lo hago en servicio de quién lo puedo hacer. Y entonces podemos empezar a preguntar también lo que te decía hace rato, cuáles son mis principios guía y mis valores, ¿no? Y entonces, si tenemos todas esas preguntas claras, podríamos empezar a buscar hacer un trabajo que se integre a nuestra vida. No que necesitemos balancear con nuestra vida. Nuestro trabajo es parte integral de nuestra vida, es parte de nuestra identidad, es quiénes somos. ¿Por qué tendríamos que pensar que lo voy a balancear y lo voy a hacer a la mitad? Go all in, ¿no? Pero porque está contribuyendo a tu sentido de propósito compartido. Y con eso tú estás aportando para los demás. Si logras tener eso, vas a poder construir una vida, fíjate qué importante, vas a poder empezar a construir la vida que quieres vivir en unos años, pero empezarla a vivir desde hoy. ¿Para qué te quieres esperar a los 65? Así es. Hazlo ahorita. Y ahí viene un poquito el famoso Ikigai japonés. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Ok. Oye, Efraín, ¿y cómo la gente puede saber más de ti, seguir aprendiendo de ti? Si nos dejas algunas redes. Claro que sí, me pueden seguir en todas las redes, voy a aparecer siempre como Efraín Mendicuti, @Efraín Mendicuti. Pueden visitar mi sitio, efrainmendicuti.com, o escuchar Entre Mentores, mi podcast, en Podimo también. Efraín, pues muchísimas gracias, y a ustedes muchísimas gracias por ver nuestro primer capítulo en Mundo Ejecutivo Top Performers. Cada martes saldremos al aire a partir de agosto, así que vas a encontrar herramientas útiles, prácticas para mejorar tu desempeño. Soy Andrés Pérez, saludos, gracias.